En lo profundo de un bosque que parecía inmortal, donde los árboles eran tan antiguos como el tiempo y sus ramas susurraban secretos a las estrellas, vivía un grupo de monos que compartían su vida en armonía con la naturaleza. Entre ellos destacaba un mono que no era el más grande ni el más fuerte, pero sí el más sabio y bondadoso. Su nombre era Suda, que significa puro, en el antiguo lenguaje del bosque. Desde el amanecer hasta el ocaso, Suda dedicaba sus días a cuidar de su grupo, compartiendo alimento, ayudando a los más jóvenes y consolando a los mayores. No había un ser en el bosque que no conociera su compasión. Los días pasaban lentamente bajo el dosel de verdes infinitos, y la presencia de Suda era como un bálsamo que mantenía la armonía en ese rincón del mundo. Un día, mientras el sol se filtraba entre las hojas y pintaba el suelo del bosque con manchas doradas, Suda observó a un anciano mono llamado Hataka, que intentaba alcanzar una fruta en la rama más alta de un árbol. Hataka, cuyos años le habían robado la agilidad, estaba en peligro de caer. Suda, sin pensarlo dos veces, trepó con rapidez, agarró la fruta y se la ofreció al anciano con una sonrisa serena. Este acto no pasó desapercibido para el resto del grupo, que murmuraba sobre la dedicación de Suda y su disposición a poner a los demás por encima de sí mismo. Pero no todos compartían la admiración. Un mono joven llamado Aruna, ambicioso y lleno de orgullo, veía a Suda con desdén, pensando que su bondad era una muestra de debilidad. Para Aruna, la vida en el bosque era una lucha constante, y no podía entender por qué alguien dedicaría su fuerza a cuidar a otros en lugar de protegerse a sí mismo. El bosque era un lugar de abundancia, pero también de desafíos. Durante la temporada seca, los ríos se convertían en hilos de agua, y los árboles apenas podían ofrecer frutos. Fue durante uno de estos periodos que el grupo enfrentó una gran prueba. La comida era escasa, y las tensiones comenzaron a surgir entre los monos. Algunos empezaron a acaparar lo poco que encontraban, mientras otros luchaban por sobrevivir. Suda, sin embargo, mantuvo su calma habitual, y continuó compartiendo lo que encontraba, incluso cuando sus propias fuerzas comenzaban a menguar. Sus acciones inspiraban a algunos, pero también despertaban envidia y resentimiento en otros, particularmente en Aruna, quien no podía comprender por qué alguien sacrificaría tanto por los demás. A menudo, Aruna observaba a Suda con una mezcla de curiosidad y frustración, intentando descifrar el secreto detrás de su bondad aparentemente interminable. Una tarde, mientras exploraba una parte remota del bosque, Suda descubrió un árbol lleno de frutos maduros, pero había un problema. El árbol crecía en el centro de un río seco cuyas orillas estaban cubiertas de espinas afiladas. Alrededor del árbol, un enjambre de avispas gigantes zumbaba amenazadoramente, protegiendo el tesoro natural. Suda sabía que acceder a esos frutos sería peligroso, pero también entendía que podrían ser la salvación de su grupo. Sin dudar, decidió enfrentar el desafío. Cada paso que daba hacia el árbol era un acto de fe, una lucha no solo contra las espinas y las avispas, sino también contra los límites de su propio cuerpo, y la incertidumbre de lo que encontraría al final de su travesía. Mientras se acercaba al río seco, cada paso le costaba más esfuerzo. Las espinas se clavaban en sus patas, y el zumbido de las avispas resonaba en sus oídos como un presagio de peligro. Pero en su mente, solo estaba la imagen de los jóvenes monos hambrientos y los mayores debilitados. Finalmente, Suda logró llegar al árbol. Las avispas, alertadas por su presencia, comenzaron a atacarle, pero él soportó el dolor mientras llenaba sus brazos con los frutos. Sus ojos, llenos de determinación, reflejaban una serenidad que solo aquellos que actúan con verdadero altruismo pueden alcanzar. El viento, que parecía aplaudir su valentía, llevó consigo el olor dulce de los frutos hasta el grupo, que esperaba ansiosamente su regreso. Las heridas y las picaduras en su cuerpo eran insignificantes para Suda, en comparación con la alegría de saber que su sacrificio alimentaría a su comunidad. Cuando Suda regresó al grupo, cubierto de picaduras y heridas, los monos lo recibieron con asombro y gratitud. Incluso Aruna, que había cuestionado su bondad, no pudo evitar sentirse conmovido por el sacrificio de Suda. Aquella noche,
mientras compartían los frutos alrededor de un claro iluminado por la luna, el grupo comprendió el verdadero significado de la generosidad y la unidad. Sin embargo, esta historia no termina aquí, pues las acciones de Suda desencadenaron una serie de eventos que transformarían no solo a su grupo, sino también al bosque entero. Su ejemplo empezó a resonar más allá de los límites del claro, como un eco de esperanza y altruismo. A medida que las estaciones cambiaban y el bosque recuperaba su vitalidad, la fama de Suda se extendió más allá de los límites del grupo. Otros animales comenzaron a acercarse a él buscando consejo, o simplemente deseando estar cerca de su presencia tranquila. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Un ciervo herido llegó tambaleándose al claro donde los monos descansaban. Sus ojos llenos de dolor, pedían ayuda. Aunque algunos monos dudaron, temiendo que ayudar al ciervo pudiera atraer depredadores, Suda se acercó sin vacilar. Con una mezcla de hojas y hierbas, limpió la herida del ciervo y lo cuidó hasta que pudo ponerse de pie nuevamente. Este acto no solo salvó al ciervo, sino que también marcó el comienzo de una alianza inesperada entre especies. Para Suda, cada vida que ayudaba era un recordatorio de que el verdadero propósito de su existencia era servir a los demás. El acto de bondad hacia el ciervo tuvo repercusiones profundas. En señal de gratitud, el ciervo comenzó a traer noticias del bosque lejano, alertando al grupo de posibles peligros y guiándolos hacia fuentes de alimento en tiempos difíciles. Otros animales, inspirados por este gesto, también comenzaron a contribuir al bienestar del bosque. Así, lo que una vez fue un grupo de monos centrados solo en su supervivencia, se convirtió en el corazón de una comunidad donde la cooperación y la compasión reinaban. Los días se llenaron de historias compartidas y aprendizajes entre especies, creando una red de solidaridad que fortaleció al bosque entero. Este nuevo equilibrio transformó el bosque en un refugio donde todos trabajaban juntos y el impacto de Suda continuó expandiéndose como círculos en el agua. Pero la verdadera prueba de las enseñanzas de Suda llegó en forma de una gran tormenta. Durante días la lluvia cayó sin descanso, transformando los ríos en torrentes y los senderos en pantanos. Muchos animales perdieron sus hogares y el caos reinaba en el bosque. Fue en medio de esta crisis que Suda demostró una vez más la profundidad de su altruismo. Organizó a los monos y a los otros animales para construir refugios improvisados, compartiendo recursos y asegurándose de que nadie quedara atrás. Bajo su liderazgo, el caos dio paso a un orden nacido de la cooperación, mientras las aguas del río arrastraban el pasado y dejaban un suelo fértil para el futuro. En una de esas noches lluviosas, mientras todos se refugiaban bajo un árbol gigante, Suda contó una historia que había escuchado de un anciano sabio durante su juventud. Era la historia de un árbol que, aunque parecía muerto en el invierno, florecía con más fuerza que nunca en la primavera. Así como el árbol, nosotros debemos resistir las tormentas de la vida, confiando en que nuestra bondad y unidad nos harán más fuertes, dijo con una voz calmada que resonaba como un mantra en los corazones de los presentes. Sus palabras fueron un faro en la oscuridad, un recordatorio de que incluso en los momentos más difíciles, la bondad tiene el poder de transformar. Cuando la tormenta finalmente pasó y el bosque comenzó a sanar, los animales recordaron las palabras de Suda. Aunque las heridas del bosque eran profundas, la comunidad trabajó junta para replantar árboles, reparar madrigueras y devolver el equilibrio a su hogar. Suda, debilitado pero sereno, observaba con una sonrisa mientras veía los frutos de su compasión manifestarse en cada rincón del bosque. Su figura, aunque físicamente agotada, parecía irradiar una energía inquebrantable, como si el espíritu del bosque lo respaldara en cada paso. Cada acto de reconstrucción era un tributo al sacrificio de Suda, una afirmación de que su legado viviría para siempre. Años después, cuando Suda dejó este mundo, su legado vivió en las historias que los animales compartían con sus crías. El bosque, que alguna vez había enfrentado sequías y tormentas, se había transformado en un paraíso donde la bondad era la ley suprema. Y aunque Suda ya no estaba físicamente, su espíritu continuaba guiando a aquellos que recordaban su ejemplo. Cada árbol plantado, cada río limpio, era un tributo silencioso a su vida.
Su nombre se susurraba como un himno entre las hojas, una canción eterna de compasión y altruismo. Así, la historia de Suda, el mono altruista, nos enseña que el verdadero poder no reside en la fuerza o la riqueza, sino en la capacidad de poner a los demás por encima de uno mismo. En palabras de Buda, así como una vela no pierde su luz al encender otra, nuestra compasión solo crece cuando la compartimos. Reflexiona, ¿cómo puedes encender una luz en la vida de los demás hoy?